Bueno, ya estamos, Jacaranda. Buenas tardes, buen lunes. Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo inicias la semana? Pues cargado de una bola de cosas por todos lados, balacera política declarativa, cruce de metralla, de todo. Ya no sé ni qué hacer, pero dinos, Jacaranda, ¿con qué nos vas a ayudar ahora a remover las de por sí muy removidas neuronas últimamente, Jacaranda? Últimamente yo las tengo muy removidas, Julio, porque hay tantas cosas y la verdad es que una nota mata al siguiente día cualquier cosa, por más grave, compleja y delicada que sea. Y la verdad es que, pues, me van a disculpar si no les gusta, porque quisiera hablar de muchas otras cosas, pero no quiero soltar, Julio, el tema de todo lo que se ha derivado en términos de conversación pública, porque considero que es un tema realmente muy importante y urgente y tenemos que aprovechar esta coyuntura porque, como lo dije desde la semana pasada, tenemos muchos años, varias personas intentando hablar de esto que se llama gentrificación. Todo el mundo ha empezado a hablar, incluso por ahí hay algunas discusiones de si debemos o no usar este anglicismo, su origen en los finales de los 60 en Inglaterra y que si esto tiene que ver o no con la coyuntura mexicana y todo esto que se ha concentrado en el tema de pues la xenofobia y el tema de la migración, ¿no? Que yo creo que ahí pues ya siguen mezclados dos temas que lo que desde mi punto de vista está ocurriendo es realmente ocultar un problema de fondo y que es realmente urgente discutir. Tan así que ya el propio gobierno de la ciudad emitió, bueno, convocó la semana pasada a una reunión de vecinos, ¿no? Se está intentando hacer un encuentro para hablar de este tipo de problemáticas. Y bueno, yo insisto, un tanto centrando otra vez la conversación y que no nos perdamos en infiernitos, es más bien no dejar de ver que hay dos grandes problemas que son realmente muy, muy complejos en esta pues en esto que hemos llamado gentrificación, ¿no? El primero, diría yo, tiene que ver con el mercado inmobiliario, todos sus entramados, cómo están funcionando, cómo han funcionado. Hablo de la Ciudad de México, porque esto, como ya lo decíamos la semana pasada, ocurre en Guadalajara, donde tú vives, o sea, sobre todo en esas ciudades, ¿no? En Monterrey, en Oaxaca, en Mérida, ni se diga. Entonces, yo me estoy concentrando en la Ciudad de México porque es el caso que conozco, no solamente por lo que he leído, con lo que me he documentado, sino porque además lo he vivido en carne propia. Bueno, hablo de este mercado inmobiliario, Julio, porque este negocio lleno de corrupción creció en delegaciones como la Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo, gracias al amparo de muchos permisos y de muchos chanchullos, ¿no? Aquí en la delegación Cuauhtémoc, este negocio empezó a crecer desde tiempos de Monreal y se acrecentó con su sucesor, Néstor Núñez. Ahí hubo un montón de problemas, se cancelaron varias obras a través de obras que estaba encabezando una inmobiliaria llamada Punto Destino, que fue una cosa de corrupción espantosa y que alguien tendría que investigarlo, ¿no? El otro caso y el otro problema tiene que ver sin duda con el crecimiento de estas plataformas que se habla del Airbnb, hay muchas otras, pero sí, ciertamente Airbnb monopoliza el negocio de las rentas cortas o bien de rentas para turismo, ¿no? Y es un tema muy complejo, no hay que olvidarlo, porque no es que un día decidió alguien poner en renta su departamento, sus habitaciones o su casa para ganarse un dinerito. Estamos hablando de mafias internacionales, Julio. Basta revisar un reportaje, fíjate, ahora lo estuve ahí checando, revisando mi archivo, un reportaje que en su momento hizo nuestro colega Cédric Raciel en El País, fue 2022, en donde él documentó, digamos que, pues literalmente, coyotes intermediarios, ¿no? De casas, ¿no? Uno que se llama justamente el que fue el que él documentó, Mr. W, que es
una empresa internacional que acapara vivienda en Airbnb y la pone a la renta, y a partir de ahí especula porque esa renta, con la cartera que tiene esta organización internacional, pues decide ocuparse de personas que vienen a trabajar a México y que ganan lo doble o lo triple que un mexicano promedio. Esta empresa internacional, hay varias, pero de alguna manera gestiona o monopoliza ese mercado, y pues son una especie de, pues de coyotaje. Ahora, ahí tiene que entrar el gobierno, claro que sí, y no es contra la propiedad privada, sino es todo un entramado ya internacional de este tipo de especulación, ¿no? Que con el tema de la vivienda. Ahora bien, el tema del negocio inmobiliario y cómo de alguna manera está trastocando nuestro derecho a la vivienda, que está declarado en la Constitución, tanto federal como incluso pues en la Constitución de la Ciudad de México, que igual no funciona al 100%, porque eso es verdad, tampoco no ha funcionado. Ahí está consagrado el derecho a la vivienda, el derecho al que todos tenemos pues garantizado, ¿no? Y ese ha sido un problema que de alguna manera, a ver, se le salió un poco de las manos a los gobiernos, Julio, sobre todo al gobierno local, porque yo dije la semana pasada, sin ahondar mucho en el tema, que a nivel de observación, y bueno, ya después documentándome, claro que sí, hubo un punto de quiebre, primero el 2017 con el sismo y luego en el 2020 con la pandemia de COVID. Se perdieron más de 200,000 empleos, mucha gente perdió sus casas, jóvenes tuvieron que regresar a vivir a casa de sus padres. Y ese momento fue muy importante, Julio, porque tú recordarás que en plena pandemia se reclamaba la participación del gobierno de la Ciudad de México para regular o para tratar de buscar alternativas para gente que estaba perdiendo sus casas y sus departamentos, y no hubo una respuesta en ese sentido. Lo que sí hubo, y a ver si tú lo recuerdas, fue estas exenciones fiscales y todo este apoyo que dio el gobierno de la Ciudad de México a la industria inmobiliaria, con el fin, decía, de paliar un poco la crisis económica que se había derivado de la pandemia, y entonces les ayudó para que se construyeran casas, ¿no? Habitaciones, vivienda social, y poder, pues, ayudar a esa industria inmobiliaria y ayudar a la gente, porque ya para entonces, fíjate, se hablaba de casi 100,000 personas que se desplazan cada año en la Ciudad de México por no poder pagar rentas ni vivienda acordes, y entonces terminan en las periferias, ¿no? Y en zonas marginales. Ahora bien, lo que ocurrió después de eso, Julio, después de que se les dio estos, digamos que estas facilidades a la industria inmobiliaria, hicieron de las suyas, o sea, una voracidad espantosa, y entonces empezamos a ver en varias zonas, en la alcaldía Cuauhtémoc, que crecieron oficinas y coworkings y todas estas cosas que estuvieron vacías durante muchísimo tiempo, vacías, subutilizadas, y luego para paliar esta problemática, otra vez el gobierno de la ciudad en el 2022 decide lanzar este acuerdo, ¿no? Para crear en esas, o sea, más bien reconvertir los usos de suelo en espacios que habían sido oficinas y que no se estaban usando, para reconvertirlas en vivienda. Y bueno, la industria inmobiliaria ha sido incapaz, Julio, realmente de portarse a la altura. Lo que se ha demostrado es una voracidad espantosa con, lo dije la semana pasada, con una cantidad de corrupción, de construir en lugares que están saturados, en lugares que tienen problemáticas con el agua, en zonas en donde no se permiten construir más que 4 o 5 pisos, hace 9, en fin. Ahora creo, Julio, y con esto cierro, o sea, no es un tema, no es contra la propiedad privada ni contra la libertad de mercado, el tema es contra la especulación y la corrupción que ha hecho que la industria inmobiliaria voraz se vuelva un jugoso negocio, y que ha dejado fuera
a la mayoría de la población de esta ciudad para contar con una vivienda digna, Julio. Así es que yo nada más diría eso por una parte y por la otra. No son solamente colonias como la colonia Roma ni la colonia Condesa, ¿no? Por ahí ya ahorita te doy un datito que me encontré, hay un estudio súper interesante de cómo ahora ya esa hidra, ¿no? Empieza a crecer por otras zonas de la ciudad y creo que tenemos que poner mucho ojo porque si no, pues esto va a seguir generando un desplazamiento brutal. ¿Cómo ves, Julio? Sí, Jacaranda, pues coincido con el hecho de que no quitemos la vista del tema de la gentrificación y de las consecuencias en la Ciudad de México, lo que tú hablas, la especulación, la corrupción, las consecuencias sociales de este tipo de hacinamiento, por un lado, de desplazamientos, por otro, de insatisfacción en la vida cotidiana, de lo difícil que resulta, pues sí, hay que mantener ahí la vista y aunque hay noticias que llegan y parecen desplazar a las anteriores, no perdamos de vista lo sustancial como este tema, Jacaranda. Así es, Julio. Y solamente un dato, para cerrar, querido Julio, fíjate que por ahí me encontré, pues esto es como una radiografía del mercado inmobiliario que hizo una propia, o sea, un conglomerado de empresas que se dedican a rentar. Y por ahí, fíjate, lo que hablan es interesante como el primer trimestre de este año las rentas tampoco se hayan bajado mucho, sí siguen creciendo, pero de manera mucho más ordenada y a lo mejor eso tiene que ver con esta iniciativa que aunque todavía tiene ahí sus asegúnes, esta de los topes de renta, ha empezado a funcionar. Pero también ese estudio, que es muy interesante, revela cómo hay zonas en donde empieza a expandirse la industria inmobiliaria a la colonia tabacalera, Lomas de Sotelo y Tacubaya, que ya está a punto de explotar también por ahí. Así es que, pues, insistiendo en que sí hay cosas en las que el Estado, los gobiernos tienen que intervenir para regular el mercado. Y este es uno de estos casos, querido Julio. Muy bien, Jacaranda, muchas gracias por esta intervención en este lunes 14 de julio. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Un Jacaranda. abrazo, mi querido Julio, que estés muy bien. Igual, hasta luego.